¿Pensando en pasar las próximas vacaciones en Mendoza? ¿O queriendo conocer este lugar? Ya sea que vueles desde lejos a conocer algo de todo lo fantástico que tiene Argentina para ver, como ser igual que nosotros viajas desde dentro de Sudamérica, te vamos a presentar en 3 capítulos tan solo una pequeña muestra de lo mucho que tiene para ver la provincia de Mendoza y que nosotros recorrimos esta vez viajando desde Uruguay. Te damos la bienvenida a una tierra bendecida. No faltarán en este recorrido la hermosura de su ciudad, sus pueblos, sus paisajes maravillosos y sus muy buenos vinos y gastronomía. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Mendoza. Nos ubicamos. La provincia de Mendoza se encuentra en el oeste de Argentina. Podemos llegar a la ciudad de Mendoza en avión al aeropuerto internacional conocido como El Plumerillo, o de manera terrestre. La distancia desde Buenos Aires es de 1.130 kilómetros, desde Montevideo 1.500 aproximadamente, o de Santiago de Chile 380, solo por poner algunos ejemplos. Nosotros lo hicimos en vehículo desde Montevideo, pero todos esos detalles quedan al final del video en los datos prácticos, así como hoteles, cenas y precios. La serie de videos quedará dividida en 3 capítulos. El primero, que ver en Mendoza capital. El segundo, Valle de Uco, sus bodegas, vinos y la experiencia de alojarse en el lugar. Y por último, el cruce de la cordillera de los Andes con 2 noches en Uspallata para hacer los recorridos. No nos demoramos más. Bienvenidos a Mendoza capital. Nuestro hotel estaba ubicado en el centro de la ciudad, a tan solo media cuadra de la Plaza Independencia. Al final, como les dije, en los datos prácticos quedará toda la información, así como los precios. Nosotros dedicamos 2 noches, pero el ambiente de la ciudad invitaba a pasar varios días. Día 1 en Mendoza. Comenzamos el recorrido con un free tour para poder empezar a conocer una ciudad que, si bien ya había estado, de eso hacía bastante, y para Fernando era la primera visita. Los free tours son tours caminando que, aunque su nombre lo diga, no son gratis. Sí es gratis reservar tu lugar, pero luego deberás dejar al guía un pago que tú decidas según te haya parecido el tour y acorde al costo de un tour así. No me canso de decir que son muy buenos y no fue la excepción. También está la opción de tomar el bus turístico. Mendoza es sumamente arbolada, con acequias que canalizan el agua del deshielo y riegan a toda esa vegetación. Se siente estar en un oasis. Tiene muchas plazas, 5 de ellas que veremos aquí. Si miráramos desde arriba, veríamos una gran plaza en medio y en las 4 esquinas 4 plazas más. Espacios abiertos que tiene esta ciudad, que ha sido sacudida por terremotos y que necesita de amplias avenidas y espacios en caso de otra catástrofe. Las plazas son todas muy bonitas y por allí comenzaremos ese itinerario. Se los dejaré en un orden, pero recuerden que, como siempre, dejo el mapa en el blog europacompanada.com. Ubicada en pleno centro de la ciudad, la Plaza Independencia es una parada imperdible en cualquier recorrido por Mendoza.
Es la más grande y emblemática de las 5 plazas que conforman el trazado de la ciudad y destaca por su fuente central, sus espacios verdes y el movimiento constante de artesanos y artistas callejeros. Desde aquí puedes acceder fácilmente a lugares como el Teatro Independencia o el Museo Municipal de Arte Moderno. Como decíamos, es la plaza principal y más grande. En esta encontramos el cartel de Amo a Mendoza. Y también nos encontramos con el escudo, que lo podemos ver iluminado en la noche, y fuentes, una de ellas con aguas danzantes, show del que pudimos disfrutar una de las noches. Este show de aguas danzantes se realiza de jueves a domingos y feriados a las 20 horas. Puede ser a las 19 dependiendo un poco de la temporada. El Hotel Hyatt también está ubicado en esta Plaza Independencia. Este lujoso hotel de 5 estrellas se encuentra en un edificio histórico restaurado con una fachada de estilo colonial español del siglo XIX. Vemos ahora 2 monumentos, ambos situados en las cercanías de la Plaza Independencia. En la intersección de las calles Espejo y Mitre se ubica el Paseo del Estado de Israel, donde se erige una escultura de una menorá. Esta obra, realizada por el escultor Roberto Rosas e inaugurada en 1998, conmemora el 50enario del Estado de Israel. Al otro lado de la plaza, en la esquina de las calles Rivadavia y Mitre, se encuentra el Paseo República Árabe de Siria. Este espacio ha sido punto de encuentro para actos conmemorativos y manifestaciones de solidaridad. Desde la Plaza Independencia sale el Paseo Peatonal Sarmiento, una calle con encanto, muchos comercios, fuentes y un animado movimiento, un lindo paseo a hacer. Tomamos por ella, los pasos nos sumergen en una vida tranquila y vibrante a la vez. La calidez de los mendocinos con que intercambiamos conversación en el camino nos hace sentirnos como en casa. Pronto arribamos a nuestro siguiente punto, un ícono elegante del centro mendocino, el Pasaje San Martín. Ubicado en pleno corazón de la ciudad, el Pasaje San Martín es mucho más que un cruce de calles. Es una joya arquitectónica que conecta historia y arte. Inaugurado en los años 20, este edificio fue pionero en animarse a la construcción en la altura en una ciudad marcada por el recuerdo de los terremotos. Su diseño combina vitrales franceses, mármoles italianos y una iluminación natural que embellece sus galerías comerciales. Conectando las calles San Martín, Sarmiento y 9 de Julio, el pasaje invita a recorrerlo con calma, descubriendo detalles de época que han sido cuidadosamente preservados. Hoy es patrimonio cultural de Mendoza y símbolo de una ciudad que sabe combinar tradición con vida urbana. Luego de esta linda sorpresa que encontramos en la ciudad, nuestros pasos se encaminan hacia la Plaza San Martín.
La Plaza San Martín es un oasis de tranquilidad y un punto de encuentro histórico en el corazón de Mendoza. Más que un espacio verde, esta plaza está rodeada por íconos culturales y arquitectónicos que enriquecen la experiencia. A pocos pasos se encuentra la Basílica de San Francisco. Dentro de ella se encuentran el bastón de mando del general San Martín y el mausoleo de Mercedes Tomasa de San Martín. Muy cerca, el espacio contemporáneo de arte ofrece una ventana al arte moderno, mientras que la Subsecretaría de Cultura de Mendoza nos deslumbra con su fachada. Con árboles centenarios, senderos cuidados y esculturas con historias propias, la plaza invita a pasear, descansar y sumergirse en la identidad mendocina. Pero en este paseo que involucra tantas lindas plazas, continuaremos para conocer otra, aunque primero nos iremos a un mercado. La avenida Las Heras, en donde se encuentra, es también una calle con un muy animado movimiento comercial. Si hay un lugar que no podíamos dejar de visitar en Mendoza, ese era el Mercado Central. A mí particularmente me gusta mucho visitar mercados. Entrar ahí fue como sumergirse en un mundo de colores, aromas y sabores que te cuentan la esencia misma de la ciudad. Desde frutas frescas y verduras de la región hasta puestos con quesos, vinos y embutidos que invitan a probar cada rincón de la provincia. Los pasos se van dirigiendo hacia otra de las plazas, Plaza Chile. Aunque es más pequeña que otras plazas, tiene un encanto especial y un aire tranquilo que invita a detenerse un rato. Me gustó pasar por allí para tomar un descanso entre paseos o para sentarme a disfrutar del día rodeado de árboles y esculturas. Lo que más me llama la atención es su significado histórico. Esta plaza representa la amistad y el vínculo entre Mendoza y Chile, dos regiones hermanas que comparten mucho más que una frontera. Si les gustaron estas plazas, esperen a ver las próximas. Son preciosas. En este paseo por el centro de Mendoza, una parada obligada es la Plaza Italia. Este espacio no solo es uno de los pulmones verdes de la ciudad, sino también un homenaje vivo a la comunidad italiana que tanto aportó a la historia y al desarrollo de la región. La plaza está ubicada a solo unas cuadras del Parque Central y forma parte de este conjunto de 5 plazas. Pero lo que la hace especial es su identidad.
Aquí se respira un aire europeo con esculturas, fuentes y detalles arquitectónicos que te transportan directamente al viejo continente, más precisamente a Italia. Y nos iremos ahora a la última de este quinteto. 1, 2, 3, 4. Entre las plazas más bonitas y fotogénicas del centro mendocino, Plaza España ocupa sin dudas un lugar especial. Este espacio público no solo rinde homenaje a la inmigración española en la provincia, sino que lo hace con una estética que te transporta directamente al sur de España, sin necesidad de cruzar el Atlántico. Lo que primero llama la atención al llegar es la explosión de color. Los bancos, las fuentes y los murales están decorados con cerámicas esmaltadas que evocan claramente el estilo andaluz. Esta plaza también es un punto de encuentro para eventos culturales. Muy cerca, en el Premium Tower, tienen en el piso 14 un bistró y bar para obtener buenas vistas. Ahora la caminata será más larga, pero una calle llena de vida y bares nos espera. Calle Arístides. Calle Arístides Villanueva, la movida mendocina. La calle Arístides Villanueva es una de las más animadas de Mendoza. De día es ideal para pasear bajo la sombra de sus árboles, tomar un café al aire libre o simplemente sentarse a observar la vida mendocina en movimiento. Y de noche se transforma en el corazón de la movida local, con bares, cervecerías y restaurantes que llenan las veredas de risas y brindis. Pero en medio de esta calle vibrante hay un rincón que se gana el cariño de todos, la esquina de Arístides y Huarpes, donde se encuentra una escultura de Mafalda sentada en un banco, lista para las fotos. Este pequeño monumento es un homenaje al gran Quino, el creador de la historieta más entrañable de Argentina y que justamente nació en Mendoza. Seguimos caminando, disfrutando de la ciudad, pero a la tarde-noche nos dirigiríamos a probar la muy buena gastronomía que encuentras en la ciudad. La calle Sarmiento, especialmente en las cuadras que van desde la Plaza Independencia hacia la Avenida Belgrano, se ha convertido en un verdadero polo gastronómico en Mendoza. A simple vista puede parecer una calle tranquila con casas bajas y árboles añosos, pero si prestas atención vas a descubrir una sorpresa culinaria detrás de cada puerta. En apenas unas cuadras se concentra una variedad enorme de propuestas, desde parrillas y bodegones con sabor local, hasta cocina de autor, comida vegetariana, comida asiática, pizzerías, cafés y heladerías. Es el tipo de calles donde puedes ir sin tener un plan fijo, caminar unos minutos y seguro vas a encontrar algo que te tiente. Muchas de las veredas están adaptadas con mesas al aire libre, lo que le da una atmósfera relajada, ideal para cenar al fresco o almorzar bajo la sombra de los árboles. Además, varios de estos locales están ambientados con muy buen gusto, con espacios amplios, terrazas o jardines internos que sorprenden una vez que entras. Sí, les tengo que decir que es una zona cara para comer. Nosotros elegimos hacerlo en La Lucía. Fue caro, sí, pero excelente.
Después de esta muy buena cena, que acá estoy dejando las facturas, nosotros éramos 5 personas, así que cuando vayan viendo las facturas que voy dejando en las comidas, lo que va a ser todo este recorrido por Argentina, tengan en cuenta eso. 5 personas y que siempre tomamos vino. Día 2 en Mendoza. Hoy haríamos unas visitas en vehículo, no caminaríamos, al menos por ahora. Nos vamos primero al Parque San Martín. Si hay un lugar que es un gusto visitar, ese es el Parque General San Martín. Mucho más que un espacio verde, este parque es un verdadero símbolo de la ciudad. Fue diseñado a finales del siglo XIX como proyecto ambicioso para embellecer Mendoza y al mismo tiempo brindar un gran pulmón a la ciudad. Y vaya si lo lograron. La entrada principal ya marca el tono. Los portones del parque, de hierro forjado y con detalles dorados, son una joya de la herrería artística. Fueron fabricados en Escocia y colocados a principios del siglo XX. Pasar por debajo de esos portones es casi como cruzar un umbral simbólico. Uno deja atrás el ritmo de la ciudad y entra a un mundo de paz, naturaleza y arquitectura majestuosa. Unos pasos más adelante, la Fuente de los Continentes capta todas las miradas. Esta fuente monumental, con figuras alegóricas que representan a Europa, Asia, África y América, es una de las más fotografiadas del parque. Fue construida en Francia y es otro ejemplo del fuerte vínculo cultural que tenía Mendoza con Europa a principios del siglo pasado. Pero si hablamos de vistas, el gran protagonista es el Cerro de la Gloria. La subida puede hacerse en auto, caminando o incluso en bicicleta y vale cada esfuerzo. En la cima te espera un monumento impresionante dedicado al Ejército de los Andes del escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari. La obra fue inaugurada el 12 de febrero de 1914. Acompañante de viaje, ¿te gusta el video? O más importante aún, ¿te está sirviendo la información para armar tu viaje? Entonces no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras guías de viaje. Así como activar la campanita, darle like y compartirlo con otros viajeros que al igual que a ti y a mí, nos guste armar nuestros propios itinerarios. El Parque San Martín es ideal para recorrer con tiempo. Puedes caminar entre sus lagos, hacer un picnic, alquilar una bici o simplemente disfrutar de la arquitectura paisajística. En Mendoza pueden contratar tours hacia las bodegas por el día, algunas de ellas en el Valle de Uco, que visitaremos en el próximo video, y otras más cerca en las zonas metropolitanas de Mendoza, como Maipú o Luján de Cuyo. Pero nosotros, como ya estábamos con el vehículo, nos dirigiríamos por nuestra cuenta a hacer la visita a un par para poderles mostrar a ustedes. Si quieren ir despreocupados o ya con las reservas, ahora van a ver lo complicado que fue no haber tenido reservas previas, contratar un tour guiado puede ser una muy buena opción. Como les dije, ya estábamos nosotros con vehículo, pero no es mal plan rentar uno para hacer los recorridos cercanos a la ciudad.
Les dejo en la descripción el enlace donde habitualmente lo hacemos nosotros. Primero nos iríamos a la bodega Chandon. Les vamos a mostrar acá todo lo que se pueda, porque acá va a haber el primer consejo. Reserven, no vayan sin reserva, porque en fin de semana al menos no logras conseguir almorzar o hacer la visita guiada, y en algunos lugares ni siquiera acceder al shop. En el corazón de Agrelo, en la zona de Luján de Cuyo, una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de Mendoza, se encuentra Bodega Chandon, un verdadero ícono del espumante argentino. Lo que pocos saben, o sabíamos también nosotros, es que esta fue la primera aventura internacional de la legendaria casa Moet y Chandon fuera de Francia. Y eligieron Mendoza por una razón muy clara. Aquí encontraron la combinación perfecta de altura, clima fresco y suelos minerales para crear espumosos que no tienen nada que envidiarle a los europeos. Aparte de esto, si a ustedes les interesan este tipo de visitas, tenemos un video con la ruta del champagne en Francia. Se los dejo en la descripción. Visitar Chandon es entrar a un mundo de elegancia y tradición. Un lugar con viñedos, con cavas subterráneas. Todo está pensado para transmitir una filosofía de respeto por el producto y por el entorno. Un lugar, como les decía, precioso. Era cerca del mediodía y ya veíamos el movimiento preparando la comida. La idea es mostrarle lugares que puedan visitar, pero de hacerlo, elegir uno solo está genial. Hacer la reserva para la visita guiada o para el almuerzo y disfrutar de ese espacio. Nosotros les mostramos este y ahora ya nos vamos a mostrarle otro para que después ustedes puedan elegir cuál les gustó más. Nos vamos ahora a otro que a nosotros nos encantó. Casa Vigil. Visitar Casa Vigil no es simplemente ir a una bodega. Es adentrarse en un universo donde el vino, la literatura y la gastronomía se entrelazan para ofrecer una experiencia única en Mendoza. Ubicada en Chachingo, un tranquilo rincón del departamento de Maipú, esta casa de vinos es el proyecto personal del enólogo Alejandro Vigil, un nombre de referencia en el mundo del vino argentino.
La verdad es que desde que entras quieres quedarte acá. Una maravilla como está ambientado. Lo que después se repetiría en otras bodegas, no había lugar para el almuerzo sin reserva previa ni visita guiada. Pero pudimos caminar y entrar al shop. Casa Vigil es ese tipo de lugar donde el tiempo parece detenerse. Nos gustó muchísimo este espacio. En lo gastronómico, Casa Vigil ha logrado lo que pocas bodegas, ser reconocida con una estrella Michelin y además con una estrella verde por su enfoque sustentable. La cocina está basada en productos de estación, muchos de ellos cultivados allí mismo, como las variedades de tomates nativos que cuidan con esmero. El resultado son platos creativos, intensos y profundamente ligados al territorio. Platos que nos quedamos con mucha pena de no poder probar. Todo se acompaña con los vinos de El Enemigo, la línea creada por Vigil, donde cada etiqueta tiene su propia historia, su carácter y su lugar. Tienen un shop acá adentro donde poder adquirir las líneas de vinos de la bodega, así como otros vinos. Como no había lugar, nos recomendaron ir a comer algo al lado a la cervecería y hacia allí fuimos. Chachingo. Chachingo Craft Beer. Ubicada a escasos metros de la emblemática Casa Vigil, la cervecería Chachingo representa la convergencia entre la tradición vitivinícola y la innovación cervecera. En este pintoresco distrito de Chachingo, en el departamento de Maipú, se encuentra Chachingo Craft Beer, una cerveza artesanal que nace de la pasión del reconocido enólogo Alejandro Vigil por explorar nuevos horizontes en el mundo de las bebidas. La fábrica, con una capacidad de producción de 25.000 litros, se destaca por su enfoque experimental, utilizando técnicas propias de la vinificación como el envejecimiento en barricas de roble y la fermentación con levaduras autóctonas. El ambiente de la cervecería Chachingo es acogedor y relajado, con espacios al aire libre que invitan a disfrutar de una cerveza fresca bajo la sombra de los árboles. Además, la cervecería ofrece una propuesta gastronómica que complementa sus cervezas, con platos que resaltan los sabores regionales y productos de la temporada. Nos pedimos unas ricas empanadas de carne que acompañamos con cerveza y la verdad fue un cambio de planes, pero lo pasamos muy bien. Chachingo tiene otro bar de cervezas en la calle Arístides que vimos el día anterior. Cada marzo, Mendoza se viste de fiesta para rendir homenaje a su alma vitivinícola, en la Vendimia de Mendoza. Pasamos por la bodega Vistandes, era tarde ya, pero aparte, al no tener reserva, no pudimos acceder ni al shop. Así que lo dicho, elijan una y reserven, al menos si es fin de semana. En la ruta habíamos marcado visitar el Museo del Vino y la Vendimia, pero lo encontramos cerrado. Dejo los datos por si les interesa hacer esta visita.
La noche llegaba rápidamente, el espectáculo de aguas danzantes nos entretenía antes de elegir nuevamente cenar en la calle Sarmiento. Ahora elegíamos el asadito. Se come muy bien acá, tanto como en el restaurante anterior, La Lucía. En el otro fue más tranquilo, acá un poco más desbordado, más ruidoso el ambiente, pero no quita que comimos muy bien y ni qué hablar, el vino magnífico. Esto fue solo una escapada, pero aconsejo dedicar más días porque, como verán, Mendoza tiene muchísimas cosas para ver. Nos quedaban lugares para visitar como la Plaza Pedro del Castillo, la Plaza Fundacional y ruinas del Cabildo, las ruinas jesuíticas y la Casa de San Martín. También el Museo de Ciencias Naturales o el Paseo de la Alameda. Quedan anotados para la próxima, pero les aviso que están para que las puedan visitar ustedes. Datos prácticos. Durante todo nuestro viaje en la Argentina estuvimos conectados con datos móviles con la C-SIMDIO, la Fly Argentina, así como nos han acompañado siempre en los viajes por Europa. Les dejo un código de descuento para los seguidores de Europa Acompañada. Para nosotros son siempre una muy buena opción y siempre las colocamos en nuestro presupuesto de viaje porque ya no es una opción, para nosotros al menos, viajar sin estar conectados con internet. Los datos de la eSIM o la Fly Argentina son ilimitados, cosa muy importante que yo valoro muchísimo. Fuimos con asistencia al viajero. Como siempre les digo, hay que viajar con seguro de viaje sí o sí. Dejo las dos compañías que usamos para que comparen tanto precios como coberturas y ver cuál se adapta más a sus viajes. Nos hospedamos a media cuadra de la Plaza Independencia. Fue una muy buena opción. Pagamos en el mes de mayo $100 la habitación doble por noche con desayuno. Viajamos de manera terrestre desde Montevideo. Lo hicimos en 2 días, ya que son como 1.500 kilómetros. La primera noche paramos en ruta, pasando la ciudad de Río Cuarto, y cenamos también en el hotel. Si les interesan los detalles de toda la ruta y el recorrido, déjenme en los comentarios, así preparamos un video con eso. Partimos hacia el Valle de Uco, ¿vamos?